Hoy en Diario Palmero entrevistamos a Alicia Van Ostende, la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane y diputada por La Palma en el Parlamento Canario. Buenas tardes, Alicia. Para empezar, me gustaría que me dijeses cuál es tu balance general sobre el trabajo que ha realizado el actual grupo de gobierno en el Ayuntamiento del municipio durante estos casi 2 años de legislatura. La verdad es que el trabajo del grupo de gobierno a nosotros nos parece que ha sido bastante decepcionante. Tenemos una importante parálisis en la gestión del municipio y eso se ve, por ejemplo, una prueba clave son las obras que hace el ayuntamiento, la parálisis en la ejecución de inversión nueva. Hemos visto que, por ejemplo, el presupuesto del año pasado, el presupuesto del 2024, el municipio que más daños ha tenido del volcán, realmente la inversión, la ejecución de ese presupuesto no ha llegado al 12% en la parte del capítulo de inversiones. Es decir, de cada 100 euros que tenía para invertir, solo han invertido 12 euros. Eso quiere decir que yo creo que es una de las ejecuciones más bajas que yo he visto en mi vida en una administración pública. Y eso da una idea de la parálisis de ese ayuntamiento. Como oposición en el Ayuntamiento, en este tiempo, ¿cuáles han sido los logros del Partido Socialista en beneficio de los intereses de la ciudadanía del municipio? Nosotros somos 3 concejales de 21 y la única oposición que hay frente a un equipo de gobierno de 18, una gran mayoría. Recuerden, 9 concejales del Partido Popular y 9 de Coalición Canaria. Y nosotros hemos intentado desde el principio hacer una oposición responsable y trasladar las preocupaciones de los vecinos y también mirar más allá y pedirle más allá cuestiones al ayuntamiento. Hemos trabajado en distintas áreas, una que creemos importante, la parte de la seguridad vial en el municipio, en distintas zonas del municipio, otro en proyectos y en planificar. Hemos insistido mucho en el ayuntamiento que hay que planificar el futuro y hacer inversiones plurianuales, por ejemplo, mejorar barrios completos como el barrio de la Montaña, que necesita una intervención integral en el barrio para mejorarlo, y otras cuestiones como temas de alumbrado, temas de asfaltado de calles, es decir, pero plantear, y le hemos insistido mucho en eso al municipio, en que planteen una visión a largo plazo de lo que queremos para el municipio, ¿no? Y que no pensemos solo en el cortoplacismo y que huyamos de esa política que se basa más bien en fiestas y festejos y eventos populares y no en realmente tener un proyecto para el municipio. Relativo concretamente a la reconstrucción socioeconómica del municipio de Los Llanos de Aridane, que ha sido el más afectado por la erupción del Tajo Gaite, ya habías dicho en otra entrevista que el dinero que has recibido para esa reconstrucción no se ha utilizado durante 2024, no se ha hecho ninguna inversión para la reconstrucción. ¿A qué crees que puede deberse esto en un asunto tan vital para el municipio? Quizá, te pregunto, porque es lo que se alega a veces, se debe, entre otras cosas, a las dificultades o retrasos de la burocracia. Bueno, podría ser, es verdad que nada es fácil en la administración pública, pero es verdad que durante todo un año, que de 19 millones que tengas de fondos que te han venido de fuera, solo hayas ejecutado 600.000, eso te da una idea de que algo no funciona. Y máxime cuando empiezan a hacer obras que utilizan la emergencia para hacer las obras. La emergencia, hay que saber que la emergencia te exime de cualquier tipo de trámite burocrático. Puedes hacer la obra directamente, sin contrato, sin proyecto, incluso sin fondos. Es decir, que te facilita mucho las obras. Sabemos que las obras de reconstrucción no son fáciles porque hay que trabajar en un territorio complejo, porque hay zonas que están calientes, hay zonas que tienen jameo, pero lo que no se puede entender es que después de tantas promesas electorales, cuando llega la realidad, estemos en una situación peor que la que teníamos antes. Es decir, se están haciendo menos inversiones ahora que después del volcán. Y eso es representativo de lo que tenemos entre manos, ¿no? Y de la parálisis que existe en la gestión del municipio. Pero es que además no solo las obras de reconstrucción, es que las demás obras del ayuntamiento están prácticamente todas paradas. Mira, el parque infantil que se inaugura estos días tenía que haberse terminado en junio del año pasado, estamos en marzo. Han hecho una obra prácticamente sin proyecto, con una desviación presupuestaria de más de 150.000 euros. Otras obras como la del cementerio se paralizó, se rescindió el contrato con la empresa adjudicataria. Otra obra como la de la Plaza de los Barros también lleva parada meses y meses y meses y no se sabe ni siquiera cuándo se va a terminar. Es decir, que es una cosa bastante
extendida no solo en la reconstrucción, que entendemos que tiene una dificultad, sino en el resto de obras, digamos, normales, entre comillas, de un ayuntamiento. Entonces, bueno, eso yo creo que es una cuestión que el gobierno tiene que reorientar, que plantearse, mejorar y reforzar esa área, porque evidentemente está teniendo problemas que al final afectan a todo municipio. ¿Qué habría hecho el Partido Socialista de estar en el ayuntamiento gobernando durante esta última legislatura, en lo que llevamos? Bueno, yo tengo claro que necesitamos reorganizar el ayuntamiento dentro, mejorar la coordinación administrativa, mejorar las condiciones de los trabajadores y hacer que, yo creo que también que se ilusionen los trabajadores del ayuntamiento y movilizar y coordinar para poder resolver desde el punto administrativo todas esas cuestiones. Y también plantear, como decía, proyectos a más largo plazo, proyectos con una visión de desarrollo del municipio, ¿no? Con una visión de qué es lo que queremos para el municipio y cómo volver a hacer que sea el motor económico del valle, ¿no? Porque el municipio lo era y realmente ahora vemos como los otros dos municipios del valle, tanto Tazacorte como El Paso, tienen un dinamismo que Los Llanos está perdiendo y eso nos preocupa muchísimo. Respecto a la reconstrucción, pero ya a nivel de la isla, ese plan de pagos en el que 100 millones los aporta el Estado, 50 el Gobierno de Canarias cada año, en total 4 anualidades, Coalición Canaria no para de insistir en los medios que se haga ya esa transferencia que queda pendiente de los 100 millones de 2024, que se supone, sí, corrígeme si me equivoco, debía haberse hecho antes de finalizar el año. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Sabes algo? ¿Sabes por qué se está retrasando tanto? Porque hay incertidumbre entre los afectados en este sentido. Sí, es verdad que ha habido retraso. Efectivamente, tenía que haber sido en diciembre del año 2024 y es verdad que el problema de no tener presupuestos es lo que al final nos afecta. Cuando decimos que no hay presupuestos a nivel nacional, bueno, pues echamos de menos que los diputados, por ejemplo, del Partido Popular, que están en Madrid, no pudiesen apoyar, digamos, de alguna manera esos presupuestos para poder sacarlos, porque al final nos afectan al día a día, a todos. Y es verdad que esta semana una reunión en Madrid entre la ministra de Economía, con María Jesús Montero, con el ministro de Política Territorial, con Ángel Víctor Torre y con el presidente de Canarias, ¿no? Con Clavijo, para hablar de la agenda canaria precisamente. El presidente de Canarias en prensa dijo que ya tenían el 90% de la agenda canaria hecha por parte del Gobierno de España. Y efectivamente falta rematar la parte que tiene que ver con La Palma. Por un lado los 100 millones y por otro lado también es muy importante la bonificación del 60%. En eso estamos y también insistiendo porque somos una oposición responsable y también queremos lo mejor para nuestra isla, para nuestros vecinos y vecinas. Y creemos que durante el mes de abril es lo que han comunicado desde el Gobierno de España y desde el Gobierno de Canarias después de esa reunión, que a más tardar tendremos esa solución. Pero yo también decía, sí hay que pedir, efectivamente hay que pedir, y somos los primeros en que exigimos también nosotros al Gobierno central que tiene que pagar, igual que lo ha hecho hasta ahora, porque es verdad que el Gobierno central creo que ha estado a lo de La Palma y ha ido abonando todo en lo que se ha comprometido, ¿no? Desde hacer las infraestructuras como las carreteras, en pagar todos esos ERTE, todos esos autónomos, todas esas ayudas a empresas, también las ayudas a los agricultores, pero creemos que también tenemos que ejecutar y el ejemplo claro de no ejecución es el Ayuntamiento de Los Llanos, que sigue exigiendo cuando no ha sido capaz de ejecutar. Entonces, las dos cosas. Y también el Gobierno de Canarias tiene cosas pendientes por hacer, ¿no? También el Gobierno de Canarias, por ejemplo, antes nombraba a los agricultores, ha desaparecido esa ayuda por pérdida de renta a los agricultores del Valle, que era una ayuda muy importante porque mientras no se pudiese recuperar sus parcelas, pues tener un medio de vida. Esa ayuda ha desaparecido de la agenda política del Gobierno de Canarias, no se sabe nada y también hay incertidumbre. Es decir, creo que todos tenemos que hacer nuestro trabajo, el Estado, pero también el Gobierno de Canarias. Respecto a ese 60%, ese descuento que está todavía pendiente y los 100 millones, hace poco Kilian Sánchez estuvo aquí en La Palma y aseguró que ya sea a través de los presupuestos o vía decreto ley, que sí o sí se va a garantizar. Mi pregunta es, ¿no hay otra forma legislativa de hacerlo que no sea esperar a los presupuestos para que la gente no esté en esta situación y sientan pues que se está apostando por La Palma de manera separada, a lo mejor al resto de cuestiones? Sí, a través de un decreto ley también se puede hacer, es decir, parece que paralelamente o bien vía presupuesto o bien vía decreto ley, que creo que será la fórmula que se elegirá, me imagino, se podrá sacar adelante. Normalmente se sacan estos decretos leyes con varias cuestiones
juntas, se aprueban por el gobierno y luego se lleva al Congreso para su convalidación. Ese es el funcionamiento, igual que se han hecho con otros decretos leyes. Yo creo que esa va a ser un poco la fórmula que se utilizará y esperemos que sea más pronto que tarde. También nosotros insistimos en que es verdad que la agenda nacional es muy complicada, hay muchas cuestiones, pero que La Palma sigue siendo una prioridad también y que se tiene que ir mostrando también en esos decretos leyes. Hablando, lo has mencionado y ahora iba a entrar en este tema sobre la reconstrucción agrícola de La Palma. Después del Tajo Gaite, bueno, tú eras la consejera de Agricultura del Gobierno canario y en ese momento diseñasteis como un proyecto de reparcelación para que los agricultores pudiesen reconstruir sus fincas, ¿no?, donde estaban. Y se convocaron una serie de subvenciones que, si no me equivoco, estaban cofinanciadas también por España y la Unión Europea. Sí. Considerando que 3 años después se ha reconstruido muy pocos terrenos de los afectados, en palabras de Javier Gutiérrez Aztaño, exdirector de Agricultura, en un artículo reciente decía que solo el 5% de todas las parcelas afectadas. Mi pregunta es si crees que esas medidas que en su momento llevasteis a cabo han sido de utilidad vistas ahora con el tiempo. Pues creemos no solo que fueron de utilidad lo que hicimos, sino que si se hubiese seguido en la senda en la que estábamos trabajando, que era la reparcelación conjunta, ya estarían las máquinas trabajando desde el punto de vista de la administración pública en el terreno para reconstruir las fincas de los afectados. Ya estarían a día de hoy trabajando para todos y para todos los afectados, no solo para los que se lo pueden permitir como es ahora. Fíjate, nosotros hicimos varias cuestiones. Ese decreto que tenemos preparado y que no aprobamos por responsabilidad, porque se había terminado prácticamente la legislatura y no queríamos aprobar algo al final de la legislatura cuando había unas elecciones por medio, no queríamos. Y en ese decreto te podías o adherir a esta reparcelación o irte de la actividad y tener una indemnización compensatoria. Es decir, podías elegir qué querías hacer. Oye, quiero seguir o me quiero jubilar, ¿no? O me quiero apartar de la actividad o me quiero dedicar a otra cosa. Pero para los que querían seguir era interesante porque era la administración la que se encargaba de recuperar la finca y de hacerles una especie de llave en mano. Oye, yo te devuelvo tu finca reconstruida en el sitio más cercano donde lo tenías con tu superficie que tenías inicial, ¿no? Eso era muy interesante, sobre todo para los pequeños productores. Para los grandes que están, yo siempre he dicho, los grandes tienen fuerza para poder reconstruir por sí mismos o con las ayudas del gobierno, pero los pequeños son muy complicados por 2 cosas. Primero, porque quizás no tienen esa capacidad financiera, y segundo, porque es muy difícil reconstruir fincas pequeñas en medio de la lava, ¿no? Los accesos, porque además este proyecto lo que quería también era mejorar toda la infraestructura, las carreteras, los caminos, los riegos. Ahora nos estamos viendo cómo están reconstruyendo fincas, una aquí, otra allí, cada una con su pista de entrada, con su riego, con problemas, muchas con problemas. Y fíjate, nosotros sacamos una ayuda que era del Plan de Desarrollo Rural, que al final ampliamos los créditos hasta 25 millones de euros, que era no solo para las fincas sepultadas, sino para aquellas que se les había caído los invernaderos o que la ceniza había estropeado las plantas. Toda esa ayuda permitió que se haya reparado todas esas fincas que tuvieron afecciones, toda la zona de las ollas de Puerto Nao, y lo poco que se ha reconstruido hasta ahora se ha reconstruido con esas ayudas nuestras. Lo lamentable es que el nuevo gobierno sacó la misma ayuda y se presentaron por valor, yo creo que como unos 20 millones de euros solicitudes, y solo aprobaron solicitudes por 3 millones. Se presentaron casi 300 personas y solo la aprobaron 23. Es decir, la frustración, cuando hablan de la frustración de las personas, oye, qué más frustración que tú tienes unas expectativas, que vas a pedir una ayuda, que tienes que presentar un proyecto, que tienes que presentar una licencia y que después te digan que no hay dinero y que porque se acaba el PDR, pues si eso solo lo sabías ya a priori, que se terminaba el PDR. ¿Para qué lo haces si sabes que se tiene una fecha de finalización, ¿no? Entonces, también nos parece que el gobierno de Canarias Nuevo ha ido un poco cambiando de táctica, ¿no? Primero hacemos esto, ahora no, ahora vamos a pagar la indemnización. No tienen muy claro qué es lo que querían hacer, han cambiado de opinión y eso al final ha afectado a las personas. Yo lo que sí espero es que ahora que parece que la propuesta es indemnizar a todo el mundo, que lo hagan. Pero es verdad que indemnizar está bien, pero habrá gente que una vez que tomes el dinero no vas a poder reconstruir. Entonces, bueno, pues está bien, pero si piensas en la generalidad y si piensas en
en el motor económico y si piensas en reconstruir lo máximo posible, pues esta no es la vía. Esta es la vía más fácil, porque es lo único que tienes que hacer es repartir dinero y ya está. Esa es la parte más sencilla. Lo difícil es meterte a hacer proyectos, a poner a consensuar a la gente, a sacar una obra adelante. Eso es mucho más complejo, pero al final yo creo que es mucho más responsable desde el punto de vista de un responsable político, que lo que tiene que hacer es velar por el desarrollo del sector, ¿no? También entiendo que a nivel técnico no tiene que ser nada fácil reconstruir las fincas sobrecoladas de lava. No sé en este sentido qué me puedes contar. Bueno, depende, nuestros abuelos lo hacían, quiero decir que se ha hecho, sí que tiene ciertas dificultades por la temperatura y tiene dificultades por si tienes pues, tubos volcánicos y ese tipo de cuestiones, pero después no es tan complicado. Lo que hay que hacer es allanar y después sorribar, lo que siempre se ha hecho desde los años 70, 60, 50, incluso después del volcán de San Juan, y básicamente es allanar y hacer otra vez los muros y rellenar de tierra y volver a hacer la finca sobre la lava. Es verdad que tiene complicaciones, sobre todo tiene complicaciones porque antes la orografía era una, ahora es otra. Tienes que ver cómo quedas con tus vecinos, ¿no? Una finca está más alta, otra más... Es decir, que hacerlo en conjunto es mucho más sencillo a la hora de proyectar, ¿no? Hacerlo en conjunto y hacer una solución conjunta, no cada uno por separado. Dentro de unos días se va a aprobar el famoso decreto de la Consejería de Agricultura que regula las ayudas directas al plátano. Bueno, entre otras medidas se establece finalmente un límite máximo del rendimiento por hectárea de 68.500, si no me equivoco, y entre otras medidas también se va a penalizar la entrada de nuevos agricultores en esas ayudas. Sin embargo, esto es, por un lado, es un decreto que los agricultores llevan mucho tiempo esperando, pero por otro lado hay una crisis clara del plátano. Muchos agricultores aquí en la isla llevan mucho tiempo sin cubrir siquiera costes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo va a ayudar o cómo crees tú que va a ayudar este decreto a la rentabilidad del plátano, más allá de limitar o no el rendimiento de la producción? Sí, nosotros vemos positivo que se tomen medidas con respecto, por ejemplo, a la introducción de nuevas fincas en el sistema. Es verdad que eso es una cuestión que siempre han dicho que había crecido mucho la superficie, que no es cierto, porque la superficie se mantiene más o menos constante, las que entran por las que salen más o menos, y la Consejería de Agricultura hace controles en ese sentido. Pero es verdad que hay otras cuestiones. El tema de limitar los rendimientos, nosotros creemos en La Palma que tampoco, por un lado, nos parece que esta cuestión ha generado muchísima polémica en el sector, una polémica que ha sido innecesaria y una división que creo que no era lo oportuno por parte del Gobierno de Canarias, hacer esta división en el gobierno, en el sector. El Gobierno no está para separar y para polemizar, sino está para unir y para acompañar al sector. O sea que creo que en ese sentido el Gobierno no ha tomado la mejor decisión. Y después que quizás este tope de rendimiento va a afectar a buenos productores pequeños y que realmente no va a solucionar el problema del plátano. Es decir, no creemos que esto sea una cuestión que vaya a resolver la crisis del plátano, y lo veremos cuando se apruebe y cuando después de unos meses bajen los precios. Veremos que realmente esta medida tiene el interés de poder evitar que entre más superficie nueva para realmente mantener la ayuda, pero yo creo que quizás se tienen que hacer otras medidas que quizás no son tanto del gobierno como del sector, ¿no? Mejorar la comercialización, todas esas cosas de las que llevan hablando tantos años, y que quizás, bueno, pues sea momento bueno para que el sector reflexione y que conjuntamente y unidos puedan resolver estas cuestiones o mejorar estas cuestiones, ¿no? Pero sí, la parte que no nos pareció muy prudente fue que desde el gobierno, pues con esas medidas al final lo que conseguir es que se pelearan dentro del sector, cuando al final la fuerza de este sector es la unión del plátano hacia el exterior. Eso es lo que le da fuerza realmente al plátano, ¿no? Que vayan todos juntos. Has hablado de la comercialización, justo era mi siguiente pregunta, porque bueno, últimamente Asprocan, entidad encargada de la comercialización del plátano, está recibiendo algunas críticas, tanto dentro del sector como incluso ya por parte de algunos representantes políticos. Concretamente, y hace no mucho, el presidente del Cabildo Insular, Sergio Rodríguez, entre otras cosas, pues dijo que Asprocan debería ponerse las pilas, ¿no?, en relación al trabajo. ¿Cómo valoras tú el trabajo que está realizando últimamente como entidad comercializadora del plátano?
Bueno, Asprocan no es entidad comercializadora en realidad. Los que comercializan son las organizaciones de productores que están dentro de Asprocan, ¿no? Yo creo que la figura de Asprocan ha sido una figura que con sus más y sus menos, como todas las asociaciones, ha sido la que ha permitido que el plátano llegue a nuestros días y que haya sobrevivido tantos años en el difícil mundo de la competencia exterior hortofrutícola, ¿no? Yo creo que todas las acciones que se han tomado, sobre todo para la defensa del estatus del plátano y en Bruselas con el tema de las ayudas, yo creo que ha sido fundamental y eso hay que valorárselo, ¿no? Que pueda tener problemas, pues como todas las organizaciones, ¿no? Y yo creo que al final la comercialización es un tema muy complicado, son muchas organizaciones de productores y ahí es donde yo creo que tienen que hacer el trabajo desde las organizaciones de productores, casi más que desde Asprocan, porque los que venden son las organizaciones de productores que están dentro de Asprocan. Considerando que el sector del plátano que La Palma es muy dependiente del sector del plátano y que el sector del plátano depende mucho de las ayudas europeas y que está en una situación de crisis por falta de rentabilidad, si esta situación se perpetuase en el tiempo, ¿crees que sería adecuado plantearse una diversificación de la agricultura en esta isla? Sí, buena pregunta. Es verdad que yo creo que el plátano sigue teniendo futuro como cultivo. Yo creo que el plátano va cambiando un poco su forma, la estructura de la propiedad, quizás la profesionalización del sector. En La Palma tenemos también un sistema que es la parcería, que está muy extendido. Yo creo que sí que tenemos que ir mejorando todo la profesionalización del sector para realmente tener un producto de calidad en el exterior que pueda competir con la banana, ¿no? Bueno, y sí que es verdad que en el resto de Canarias se está trabajando en diversificar el sector porque tenemos también muchas oportunidades. Yo creo que el aguacate ha sido también que en los últimos 15 años es un cultivo que ha ido creciendo, y otros subtropicales, del mango, de muchos, ¿no? De papaya. Es verdad que son otros productos que están, digamos, que son menores y que van creciendo. Es verdad que como el plátano no hay ninguno, es verdad que la tradición y la cultura que tenemos y la rentabilidad usual del plátano también es la que es una buena rentabilidad, pero cierto es que llevamos 2 años de precios muy bajos y al final el mercado es el que manda y es en el que tenemos que esforzarnos más, creo, desde Canarias, esforzarnos en mejorar el mercado. Ya saliendo un poco del sector agrícola, como portavoz del Grupo Socialista de Los Llanos, imagino que habrás tenido relación con los colectivos de afectados por el volcán. Recientemente, en una entrevista en otro medio, Mariano Hernández Zapata pues acusó a las asociaciones que defienden los intereses de los afectados de estar calladas o haberse silenciado desde que Coalición Canaria entró al poder en esta isla. No sé si tienes alguna opinión sobre esto, dada la cercanía con la zona más afectada por eso. Bueno, yo tuve responsabilidad política justo después de la erupción volcánica. La verdad es que yo creo que se hizo una actividad muy frenética por parte del Gobierno de Canarias, también del Cabildo de La Palma, hay que decirlo, para poder salir de la emergencia y para poder resolver las cuestiones del día a día y comenzar la reconstrucción, que quizás a veces no sé si ha sido valorada en su justa medida. Quizás esa es un poco la frustración de los que estaban al frente en aquel momento, con todo el trabajo que se hizo, con sus errores, con sus defectos, porque es verdad que nos enfrentábamos a algo que era desconocido justo después de salir otra cosa desconocida que era el COVID. O sea, es verdad que la legislatura pasada fue muy complicada, ¿no? Ahora vemos que hace 5 años que fue el COVID, lo vemos como muy lejanos, pero cuando nos ponemos en ese 14 de marzo del 2020 y pensamos que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pues con el volcán también fue exactamente lo mismo, ¿no? Se fue como un suma y sigue. Y no sé, quizás, pues bueno, yo creo que los ciudadanos tienen su propia opinión también al respecto, ¿no? Porque aquí somos todos cercanos y nos conocemos todos y sabemos quién es quién. Entonces yo creo que cada ciudadano de La Palma sabe perfectamente qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha habido detrás y qué es lo que hay ahora. Es decir, yo creo que no hace falta ni siquiera explicarlo demasiado. Esto es un lugar pequeño y nos conocemos todos. Y un tema también ahora mismo en el que estamos pendientes en la isla es
la exploración de la geotermia. 48 millones del Gobierno de España a través del IDAE que se han destinado a esta isla, algo que parece no estar claro que vaya a ocurrir viendo los plazos, considerando que las empresas deberían de hacer las exploraciones comenzar antes de 2026. Las empresas solicitantes argumentan el retraso en la burocracia, pero es cierto que algunas de ellas han presentado recursos porque querían otros terrenos asignados y demás. ¿Qué supondría para la isla perder estas subvenciones de la geotermia? Pues una oportunidad importantísima, creemos. Es verdad que hubo retrasos en la concesión, porque es un poco complicado. Los fondos los da el Gobierno de España a través del IDAE, pero la concesión de las zonas mineras las da el Gobierno de Canarias. Es decir, como las cuadrículas mineras, eso depende de la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, y ese concurso que comenzó en la anterior legislatura se fue atrasando, hubo un pleito con el Estado por las zonas de mar, que habían cuadrículas en el agua que hubo que quitar y tal, y se retrasó, hubo recursos de empresas efectivamente porque las habían excluido, y finalmente se resolvió con casi un año de retraso. Ese fue el problema. Y claro, son fondos que hay que pensar que son fondos europeos, de esos fondos de los mecanismos de reactivación y resiliencia de los fondos europeos después del COVID. Tienen fecha de justificación esos estudios de viabilidad a finales de este año, principios del año que viene. Entonces, bueno, nosotros esperamos que lleguen a tiempo para poder ver, estos son los primeros estudios para ver si realmente tenemos capacidad de tener geotermia. Si los resultados son buenos, pues podría ser una buena fuente de energías renovables para La Palma. Tenemos que pensar que La Palma es la isla que está más atrasada de Canarias en energías renovables, pero con diferencia. Además tenemos problemas, limitaciones como son el transporte de energía a través de ese corredor del sur que no tenemos para poder implantar más energías renovables. Y eso sería una fuente limpia, ilimitada y barata de energía para todos los palmeros y palmeras que necesitamos. Dejar de quemar combustibles fósiles y empezar a utilizar energías renovables que sean limpias, que no sean contaminantes en una isla como esta, que es reserva de la biosfera. Es decir, somos la isla con casi más biodiversidad de Canarias y somos la que menos energías renovables tiene. Es decir, es un poco incongruente, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido es donde tenemos que trabajar más. Así que esperamos que se puedan hacer esos estudios y que en todo caso se puedan pedir prórrogas a Europa para poder justificar esos fondos y poder hacer esos estudios. Hablando ya de tu trabajo en el Parlamento de Canarias, ¿cuál es tu valoración del trabajo que está realizando el actual equipo de gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en lo que respecta a la isla de La Palma? Sí, mira, acabamos de salir del debate del Estado de Nacionalidad. La verdad es que a nivel Canarias no parece que haya ninguna mejoría ni que tampoco parece que haya como un proyecto claro de lo que queremos para Canarias. Ya lo vemos con manifestaciones todas las semanas. Hace una semana se manifestaban los médicos del hospital universitario al lado del Parlamento. Lo personal de infancia del gobierno de Canarias ha hecho que es al diputado del Común. Es decir, no va saliendo bien, no va a haber políticas claras en cuestiones tan importantes como sanidad, como dependencia, como educación. Con respecto a La Palma, se está haciendo ese plan de pago. Efectivamente no es un plan de reconstrucción lo que hay planteado, es un plan de pago. Es decir, es lo más sencillo. Cojo el dinero, además la mayor parte es del Estado, 100 millones del Estado, 50 millones del Gobierno de Canarias y pago. Es lo más sencillo, la verdad. Es lo más sencillo es tramitar ese dinero. Creo que falta una reconstrucción real y seria de lo que es la zona del Valle, que ha sido muy afectada. Es que cuando digo que el municipio de los Llanos de Aridane frente a otros municipios se está quedando rezagado, hay falta que también haya más políticas de apoyo por parte del Gobierno de Canarias, creemos. Llevan un año y medio hablando de hacer viviendas públicas, no hemos visto ninguna vivienda pública nueva. Un año y medio diciendo criticando las viviendas modulares o casas contenedor, como lo llaman, y tampoco hemos visto que haya ninguna solución a esas cuestiones. Es decir, tampoco creemos que haya esa celeridad que se suponía que iba a haber porque teóricamente se hacía tan mal la anterior legislatura. Parece que en un año y medio la anterior legislatura se hizo más que un año y medio que llevan esta nueva legislatura, porque esa es la realidad. Más o menos fue el mismo tiempo después del volcán que lo que lleva el nuevo gobierno. Entonces, bueno, nosotros esperamos por el bien de La Palma que se pongan las pilas y que no sea solo se limite a un pago de indemnizaciones, sino que vaya más allá. Desde el Parlamento de Canarias, pues en la oposición hacemos nuestro trabajo de fiscalización y de control al gobierno
Hemos hecho preguntas al gobierno, por ejemplo, de esos pagos, ¿por qué no son transparentes? ¿Por qué esos pagos no se publican? Porque entendemos que son fondos públicos, son fondos de todos los españoles y españolas, que creo que tienen que darse de transparencia y publicidad. Y hacemos controles de por qué, cómo van determinadas cuestiones que nos interesan mucho, el Colegio de la Laguna, por ejemplo, que son reivindicaciones de los padres de los niños de la Laguna. Todas esas cuestiones que están pendientes, vamos preguntando pleno tras pleno en las comisiones cómo van a funcionar todas estas cuestiones. Los pagos a las rentas de los agricultores, esas ayudas para recuperar las fincas. Entonces, de alguna manera, nuestro trabajo es fiscalizar la acción del gobierno y proponer también cosas. Ahora tenemos varias cuestiones en marcha. Tenemos en la ley de volcanes, en la que hemos hecho enmiendas que creíamos que eran interesantes. Hemos hecho propuestas de modificación de esa ley, con cosas como incluir los consorcios para recuperación de la isla en caso de que haya un volcán en cualquier isla de Canarias. Porque esa es una ley que es canaria, no es una ley solo para La Palma, es una ley para el futuro. Entonces, bueno, vamos haciendo nuestros trabajos, nuestra aportación, siempre intentando ser positivos y siempre intentando pues, ofrecer cosas que sean reales, ¿no? Que se puedan ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Y dentro de esa fiscalización como grupo opositor en el Parlamento, ¿habéis conseguido algo? ¿Se han escuchado en algún momento vuestras propuestas en este sentido? Muy poco, la verdad es que muy poco. Mira, cuando se hicieron los decretos urbanísticos y agrarios de La Palma, que se aprobaron el año pasado, sí que hicimos propuestas, enmiendas y prácticamente no nos aceptaron nada. La verdad es que esa es la pena. Esa es yo creo que un poco la forma de trabajar del gobierno, y no solo con la oposición. Ahora vemos que han llevado la ley de vivienda vacacional al Parlamento de Canarias sin consensuarla antes con la FECAM, que representa a todos los municipios de Canarias, o sin escuchar a las plataformas de vivienda vacacional. Es decir, que el gobierno va a coger su camino y no mira para los lados, ni escucha a los ciudadanos, ni a la oposición, ni a los colectivos, ni a la FECAM. Es decir, que es un poco triste esa forma de gobernar, porque entendemos que hay que escuchar y que hay que buscar diálogo y consenso con la sociedad y con la oposición, que representa a una parte importante de la sociedad también, porque no olvidemos que el Partido Socialista ha sido el más votado en Canarias. Al final representamos a muchísimas personas y tienes que respetar también a esas personas que están detrás del Partido Socialista, ¿no? Sobre esa ley de vivienda vacacional, ¿crees que de alguna forma va a ser positiva para La Palma? Porque en La Palma el turismo no es como en otras islas para las que se ha creado esta ley. ¿Cómo se va a manejar esto en una isla que no tiene nada que ver con lo que pretende esa ley para otras? Efectivamente, en La Palma la vivienda vacacional, mira, vino a solucionar, porque además estaba de consejera de turismo, casualmente me tocó. En el año 2015 desbloqueamos la posibilidad de hacer vivienda vacacional en la isla de La Palma, y era una reivindicación de una asociación que se llama Casitas de La Palma, que tenía muchísimos asociados que estaban desde un punto de vista en el limbo legal, porque no se podían asimilar a ninguna figura de las que había en el turismo de Canarias en aquel momento. No eran una vivienda, no era una casa rural, no eran villas turísticas, no tenían una figura en la que encajar. Y la vivienda vacacional sirvió para que todas estas personas pudiesen trabajar con tranquilidad. Y después también ha servido para que muchas personas, muchas familias, con los ahorros que tenían, hayan podido invertir en una segunda residencia o en una casita que les ha dado esos ingresos para poder vivir mejor, ¿no? Para mandar a los hijos a estudiar una carrera o para poder tener de alguna manera un complemento de renta. Y fíjate, cuando hablamos de que los precios del plátano han estado mal estos 2 últimos años, ¿a cuántas familias que viven del sector platanero no les ha ayudado a poder tener una vivienda vacacional que ha compensado esos bajos precios? Entonces entendemos que es difícil regular y que no puedes expulsar a esos pequeños propietarios que tienen todo el derecho del mundo de poder hacer esta actividad. ¿Se puede regular? Sí, pero no se puede regular así como pretende el gobierno de Canarias, ¿no? Y además, el gobierno de Canarias además pretende que toda la responsabilidad caiga sobre los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen que hacer ordenanzas municipales, los ayuntamientos tienen que revisar, controlar las viviendas vacacionales, y los ayuntamientos de La Palma no tienen capacidad para eso, no los de La Palma ni los de muchas islas. Es decir, los ayuntamientos al final tienen el personal que tienen, las competencias, tienen muchísimas competencias, y no pueden con el mismo presupuesto hacer más cosas, y con el mismo personal hacer más cosas como esta, que es
controlar las viviendas vacacionales. Entonces, creemos que el Gobierno de Canarias no ha tenido mucha escucha ni a los ciudadanos ni a los ayuntamientos, tratando de imponer esta norma. Bueno, esta norma que va a entrar, la tramitación empieza ahora, y desde el Partido Socialista pues haremos las propuestas que entendamos que sean buenas para La Palma y para Canarias, para los pequeños propietarios y también para que los ayuntamientos puedan trabajar con seguridad. Y ya un último tema, porque dentro de muy pocos días el PSOE elegirá a su nuevo candidato a la Secretaría General de La Palma. Se la juegan Borja Perdomo y Sergio Matos. ¿Cuál es tu candidato favorito? Eso no sé si está bien decirlo, eso no lo puedo decir. Los dos son excelentes personas, son excelentes compañeros. Yo espero que sea una persona de partido, como son los dos, que sea una persona de consenso, de unión, de mano izquierda y de tender puentes para mejorar el partido a nivel orgánico. Fíjate, el Partido Socialista es prácticamente el único que hace primarias, yo creo, el único. Lo que significa que somos los afiliados y afiliadas los que elegimos quiénes son nuestros cargos, no solo los cargos orgánicos, sino incluso cuando vamos a elecciones, quienes queremos que sean los que vayan de candidatos. Yo creo que eso está bien, porque al final todo viene de abajo hacia arriba. Y quiere decir que somos un partido democrático, creemos en la democracia, creemos también en las listas cremalleras, en que haya paridad, que seamos mujeres, el mismo número de mujeres que de hombres, y que de alguna manera esté representada toda la sociedad. Yo creo que cualquiera de los dos van a hacer un buen papel. Yo creo que saldremos más fuertes y más unidos de estas elecciones, y que iremos a un congreso que es el día 30 de marzo, el Congreso Insular, un domingo. A hacer una nueva ejecutiva de la que salga el trabajo para llevar pues, los próximos años. Yo creo que es importante que haya un partido socialista fuerte en la isla. Creo que somos una alternativa de gobierno. Creo que muchos se están dando cuenta ahora, cuando han visto estos cambios en algunos lugares, en el Cabildo de La Palma o a nivel regional o en algunos ayuntamientos, que algunos echan de menos el trabajo que se hacía desde el Partido Socialista en algunos de esos gobiernos. Has hablado de la igualdad de la mujer, y justo hace muy poco se celebró el Día Internacional de la Mujer. Se celebró en muchos sitios, entre otros en una isla donde de los 14 municipios solo hay una alcaldesa mujer. Sí, hemos retrocedido en eso muchísimo. No sé si es casualidad por los cabezas de lista, pero es verdad que hubo un año que teníamos en el Valle 3 alcaldesas. Estaba Loli Padrón arriba en El Paso, Noelia García en Los Llanos y Carmen Acosta en Tazacorte, y la verdad es que fue un día histórico, yo creo, ¿no? Fue una cosa muy bonita de ver, y sí, tenemos que seguir peleando y defendiendo, aunque a veces nos tachen de que sí somos muy exageradas, pero es que es evidente que seguimos teniendo problemas con la igualdad real. Cuando vemos, en el mismo pleno en el que llevábamos una moción por el 8M, un comentario de lo más desafortunado de un concejal respecto a una vecina, esas son las cosas que no se pueden tolerar, y por eso tenemos que seguir luchando, porque sigue habiendo un machismo recalcitrante metido en la sociedad, metido en las conciencias de muchas personas. Y creo que tenemos que seguir peleando para que nos reconozcan en igualdad. No queremos ser más, pero no queremos ser menos, queremos ser iguales. Y eso lo hemos sufrido todas las mujeres en carne propia, ¿verdad que sí? ¿A que tú también lo has sufrido? ¿A que te han hecho de menos por ser una mujer? Lo han intentado. Lo han intentado, conmigo también. Siempre, pero bueno, por eso tenemos que seguir peleando y no dar un paso atrás, ¿no? Y más con estas olas negacionistas que hay en el mundo y en España, ¿no? Esa ultraderecha que niega todo lo que es relacionado con los derechos de la mujer, de la diversidad. Todos esos derechos, pues tenemos que estar ahí defendiéndolos, porque es verdad que tarda uno mucho en ganarlos, pero poco en perderlos. Así que hay que seguir peleando por todos esos derechos que hemos ido conquistando los últimos años. Pues muchas gracias, Alicia, por compartir este ratito con Diario Palmero. Ha sido un placer que hayamos esperado una tarde entera aquí. Te lo agradezco muchísimo que hayamos pasado esta tarde aquí. Gracias.